Amados hermanos, paz a cada uno de ustedes. Enorme el privilegio, ¿verdad?, que nuestro Dios me ha concedido a mí el estar frente a ustedes, ¿verdad? Agradecemos a nuestros hermanos del Consejo Local por haberme permitido también esta oportunidad de estar aquí y transmitir este hermoso mensaje. Quiero, hermanos, antes de hacer la oración, que nos dirijamos al libro de Proverbios en su capítulo 6, Proverbios capítulo 6, en sus versículos 16 y 17, que dice de la siguiente manera: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Son 7 cosas del cual habla el proverbista. Pero ¿de cuál creen que vamos a hablar en esta oportunidad? ¿De cuál? El que siembra discordia, dicen. ¿Por aquí? ¿De cuál creen que vamos a hablar? Del testigo falso. No. De los ojos altivos, ¿verdad? Quiero que me acompañen a hacer una oración para que sea el Señor quien nos dirija. Soberano y buen Dios todopoderoso, grandes y maravillosas son sus obras, Padre bendito, que nos ha permitido una vez más el contemplar la gloria de su creación y asimismo gozar de buena salud. También de la misma manera nos ha permitido gozar de un plato de comida en nuestras mesas, reconociendo de que no ha sido nuestra propia fuerza quien ha hecho que ese plato llegue hasta ahí, sino que ha sido su magnificencia para con cada uno de nosotros. Perdona nuestras ofensas, porque como humanos siempre le ofendemos y que nuestra carne siempre está opuesta a su santa y bendita voluntad. Padre de los cielos, he aquí un puñado de su pueblo se ha reunido, puesto que tiene sed de su santa y bendita palabra. Y he aquí nos hemos reunido, puesto que queremos aprender más de usted. Y no queremos conformarnos con lo que conocemos, sino que queremos ir creciendo tanto en gracia como en sabiduría. Y permite, Señor, que este humilde servidor que se encuentra al frente de su santo y bendito pueblo sea el instrumento indicado para poder transmitir este bello mensaje y hacerles conocer de que la soberbia y que la altivez no genera ningún beneficio, Padre de los cielos, y que lejos de eso busquemos la humildad y que reconozcamos de que sin usted nada podemos hacer. Bendice a cada uno por nombre que ya está aquí, y que si hay alguno que viene en camino, le pido que lo guardes y que lo bendigas. También reconocemos de que muchas veces nos encontramos estorbados de salud, pero aquí venimos buscando al médico por excelencia, por lo cual le pido que pase su mano sanadora para que pueda ser usted quien nos sane de cada una de nuestras enfermedades. Padre de los cielos, se lo hemos pedido todo, amparados en ese nombre perfecto y recto que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Redentor nuestro. Amén. Bien, pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. La altivez. Un tema que quizás es un poco delicado, ¿verdad?, de tocar, porque muchas veces hablamos de un tema y que de pronto nosotros podemos padecer de cierta característica o de cierta actitud, ¿verdad? La altivez, ¿verdad? ¿Quién me podría definir en un concepto rápido o algo corto, ¿verdad?, el concepto de la altivez o en su defecto, ¿verdad? La altivez, antes de cualquier cosa, tenemos que reconocer que tiene muchos sinónimos, ¿verdad? La altivez, como por ejemplo la altanería, la arrogancia, que creo que también nosotros manejamos mucho el concepto de la soberbia, ¿verdad? El orgullo, una persona engreída, una persona presumida, etcétera, ¿verdad? La altivez vendría siendo como una actitud de superioridad. ¿Hacia quién? Hacia los demás. Una persona altiva es aquella persona que considera a sí mismo una persona que no encuentra a nadie arriba de él, sino que más bien todos se encuentran abajo de él, ¿verdad? Y que muchas veces nosotros podemos caer en ese tipo de faltas sin siquiera darnos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces el ser humano, en busca de conocimiento o en busca del éxito, se va preparando y se va esforzando día con día. Y muchas veces el ser humano le gusta que lo alaben y que le reconozcan cada uno de sus éxitos. ¿O me equivoco?
A cada uno le gusta que le reconozcan cada cosa que uno logra, pero ¿acaso el buscar la aprobación de los demás puede alimentar mi soberbia, puede alimentar mi egocentrismo? Muchas veces sí. Muchas veces nosotros ya incluso dejamos de buscar el conocimiento por mera diversión, por mero ocio o por aprender algo más, sino que ya vamos con la intención de que los demás nos alaben, de que los demás vayan dando nuestra aprobación, y muchas veces nos alejamos del verdadero objetivo que tenemos en cuenta, ¿verdad? Y hay veces es tan lamentable de que la altivez puede generar muchas consecuencias. No podemos dejar de lado de que cuando más subimos, dice el proverbista, de hecho leámoslo, Proverbios capítulo 16, si no estoy mal, 16, 18, que dice que antes del quebrantamiento, dice, es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Muchas veces así nos sucede cuando nosotros empezamos a ir creciendo, pero cuando ya nosotros no encontramos esa aprobación, sentimos de pronto un bajón en nuestra autoestima, en nuestro estado de ánimo o incluso en nuestro carácter, ¿verdad? Al ver que nadie nos alimenta ese espíritu de soberbia, empezamos nosotros a decaer. Y eso considerando que es como el caso más leve, ¿verdad? Que vemos que es el decaimiento de nuestra autoestima. Sin embargo, dentro de las escrituras vemos incluso pérdidas mucho más grandes. Tal es el caso de salud, tal es el caso de un gobierno, o incluso en el peor y en el más fatal de los casos, hasta la vida. Y yo aquí traigo 3 anécdotas que nos pueden enseñar bastante con el hecho de la soberbia y del cuidado que tenemos que tener para no caer en ella. Analicemos la primera de ellas. Segunda de Crónicas en su capítulo 26. Un caso muy interesante que nos deja mucho en qué pensar, puesto que nosotros a veces empezamos bien. Empezamos de la manera más humilde, empezamos con el propósito que vamos buscando, pero cuando ya llegamos a un punto donde tenemos cierta fama, cierto reconocimiento, ahí nos empezamos a desviar, ¿verdad? Segunda de Crónicas en su capítulo 26 y en su verso 1 en adelante dice de la siguiente manera: entonces todo el pueblo tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, una edad bastante prematura para ser un dirigente de un pueblo entero, ¿verdad? Una edad que a mis 16 años me pongo a pensar, yo ni siquiera tenía pensado el estar aquí al frente con ustedes. Y el caso de Usías ya era el primero en el reino, dice, el cual tenía 16 años de edad, dice, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Y sigue diciendo: Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y continúa diciendo: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y si nosotros seguimos leyendo, podemos encontrar muchas de las hazañas que el rey había cometido, que dice que Dios le ayudó en contra los filisteos, dicen contra los árabes, habitaban en Gurbaal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso, ¿verdad? Hazañas que incluso podríamos considerar que no había logrado cometer su propio padre. Y dice que la fama fue divulgada, dice, hasta la frontera de Egipto, y que se había convertido en altamente poderoso, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema de Usías? Que no pudo controlar
esa fama, ese poder. Incluso dice más adelante en sus versos 15 en adelante, dice: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que tuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y piedras grandes. Y su fama se extendió, dice, a lo lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Cuando uno hace las cosas por humildad o por querer hacer las cosas bien, ¿quién nos ayuda, hermanos? Nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él, cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él y cuando nosotros queremos hacer las cosas como es debida, Él nos asiste. Pero dice el 16, mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón, ¿qué? Se enalteció. ¿Para qué? Para su propia ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él, ¿quién dice? El sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, Osías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, dice, porque has prevaricado y no te será para ti la gloria delante de Jehová Dios. Y Usías hizo caso. Lastimosamente no. Como quien dice: ¿y quiénes son ellos para venirme a decir lo que tengo que hacer? Yo soy el rey, tengo poder, y si quiero, ¿qué? Yo hago lo que yo quiero. Yo creo que hasta ese punto llegó Usías de pensar, ¿verdad? De decir: yo soy el rey, tengo el poder, puedo hacer lo que quiera con ustedes, si es mi deseo el hacerlo. Y continúa la lectora diciendo, dice: entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, dice, y en su ira contra los sacerdotes, ¿qué sucedió? La lepra brotó en la frente delante de los sacerdotes de la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y nos saltamos hasta el 21, dice: así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual, dice, fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Les hago la pregunta: ¿la soberbia nos trae beneficios? ¿Verdad que no? ¿La soberbia acaso debe ser una actitud correspondiente a una persona que conoce los estatutos de Dios? ¿Verdad que no? Es bien preocupante cuando nosotros empezamos a sentir ese humito, ¿verdad?, que empieza a emanar de nosotros, considerando de que nada ni nadie nos puede quitar de la posición en la que estamos, y que cuando nosotros empezamos a tener cierta influencia en cada una de nuestras áreas, nosotros empezamos a cuestionarnos a los que están arriba de nosotros, incluso queriendo hacer las cosas que no nos competen, ¿verdad? Ese es el primero de los casos, y el que podríamos considerar un poco leve, porque dice que se enfermó, pero reinó 52 años, o sea, tuvo una vida considerablemente longeva. Pero hay un caso también que no es para menos y que yo creo que muchos lo conocemos. Tal es el caso del rey Nabucodonosor, un hombre poderoso. Dice que tenía en exilio a nada más y a nada menos que ¿a quién? Al pueblo de Israel. Pero hubo un comentario que él hizo que fue desagrado para nuestro Padre Celestial. ¿Alguien se acuerda cuál es esa frase? Daniel capítulo 4, en su versículos 28 en adelante. Y dice de la siguiente manera:
todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseando, dice, en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y dice el 31: aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Vuelvo y les pregunto, hermanos, ¿la soberbia aporta algún beneficio para cada uno de nosotros? ¿Verdad que no? Porque si nosotros nos ponemos a analizar el caso del rey Nabucodonosor, ¿acaso fue él con sus propias manos que edificó la gran Babilonia? ¿Y quién fue quien lo permitió? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque claro está que si lo había puesto en ese poder, era para brindarles un castigo. ¿A quién? Al pueblo de Israel. No era porque el rey Nabucodonosor era digno de ser considerado un emperador, porque tuvo bajo su dominio, dice, que muchos reinos, y que él oprimía a bastantes pueblos, y la excepción no era el pueblo de Israel. Pero cometió una falta grave, diciendo que él había sido el que había construido ese gran imperio, y que lastimosamente ya sabemos cuál fue la consecuencia, ¿verdad? Dice que entró en un estado de locura, y que dice que, ¿y qué hacía él? Dice que comía como buey. ¿Por cuánto tiempo? Dice, por siete tiempos, dice, ¿verdad? Que vendría a equivaler los 7 años. Una lección bastante importante para cada uno de nosotros. Porque ¿acaso el Señor Jesucristo no habló de la altivez? Él explicó en una parábola muy, muy bonita, que la encontramos en el Evangelio del Señor Jesucristo, según Lucas, en su capítulo 18. Una parábola muy bonita que nosotros ya la conocemos, pero que nunca está por demás el hacer remembranza y hacer hincapié al hecho de cuál es la actitud que verdaderamente tenemos que tomar. Lucas capítulo 18, en su verso 9 en adelante. A unos que confiaban en sí mismos, dice, ¿como qué? Como justos, y menospreciaban ¿a quiénes? A los otros. Dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, dice, y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, dice que oraba consigo mismo de esta manera. Pongamos atención cómo ora cada uno de los partícipes que se encuentran en esta lectura. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como qué, dice, como este publicano, dice. Ayuno 2 veces a la semana, dice. Doy mis diezmos de todo lo que gano, dice. Mas el publicano dice que estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador, dice. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, dice. Porque cualquiera que se enaltece, dice, será humillado. Y el que se humilla, dice, ¿qué? Será enaltecido. No vimos en los 2 ejemplos anteriores este patrón. Aquel que se quiso enaltecer terminó siendo humillado. A veces nosotros tomamos esa actitud de arrogancia y no venimos a caer en el 20 hasta el momento que tocamos fondo, ¿verdad? Hasta el momento que viene alguien y nos hace ver el error en el que estamos cayendo. ¿Acaso es necesario que alguien nos haga ver la falta que estamos cometiendo? ¿Acaso es algo, la soberbia, un fruto del Hijo de Dios? ¿Verdad que no? Aquí lo vemos.
Y hay un tercer caso que incluso nos pone a pensar verdaderamente si la soberbia es algo positivo. ¿Quién conoce a Amán? ¿Quién conoce a Amán? Veamos esa historia bastante bonita, quizás es un poco larga, pero yo creo que es la historia que siento que puede compaginar incluso mejor que las otras dos. Busquemos en el libro de Esther, en su capítulo 3. Y en su versículo 1 al 6. Dice de la siguiente manera, dice: después de estas cosas, dice, el rey Asuero engrandeció a Amán, dice, hijo de Amedada, Agageo, y lo honró, y le puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Desde el primer momento vemos que Amán no era cualquier persona, dice que fue una persona importante para nada más y nada menos que para el rey Artajerjes, ¿verdad? Y continúa diciendo: y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban. ¿Ante quién? Dice, ante Amán. Algo que no a cualquier hombre se le hace reverencia. Algo que tenía que ser de los principales para recibir, ¿qué? Reverencia, dice. Pero viene un personaje bastante mediático dentro de esta lectura, dice, porque así lo había ordenado el rey, dice, pero Mardoqueo, dice, ni se arrodillaba, dice, ni se humillaba, dice. Y los siervos del rey que estaban a la puerta le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Dice. Aconteció que, hablándole de esta manera y no escuchándolos él, dice, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantuviera firme en su dicho, porque ya él se les había declarado que era ¿qué? Que era judío, dice. Y vio a Amán a Mardoqueo que ni se arrodillaba, dice, ni se humillaba delante de él, dice. ¿Y qué hacía? Se llenaba de ira, ¿verdad? Una de las características muy importantes dentro de la soberbia es la necesidad de la admiración, el egocentrismo, ¿verdad? El hecho de no aceptar los errores que uno comete. Y vemos que esos requisitos se cumplen ¿en quién? En Amán. Continúa diciendo la lectura, versículo 6 dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo, dice, solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, dice, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo, dice. Y ahí podemos nosotros empezar, y si nosotros leemos, dice que Amán logró su cometido, porque hizo que el rey Asuero emitiera un decreto, el cual dictaba que todo judío que se encontraba dentro del reino iba a ser ¿qué? Iba a ser aniquilado. Y no es para menos que para que Mardoqueo se pusiera preocupado. Y dice que le fue a comentar a la reina Esther cuál era el decreto que se le había declarado. Pero entre todo eso dice que había sucedido un acontecimiento muy, muy interesante. Y era que al rey Asuero, dice, se le estaban buscando hacer un complot, que querían ¿qué? Querían matar al rey Asuero. Pero ¿quién fue el que descubrió este complot? Fue nada más y nada menos que ¿quién? Que Mardoqueo, ¿verdad? Y dentro de la historia sucede algo que para muchos es algo que solo de pensarlo es bastante fuerte. Yo creo que hasta uno se queda así rascándose la cabecita de gracias a Dios que no fui yo. Pasémonos ahora al capítulo 6, siempre de Esther. En su capítulo 1 en adelante dice así: aquella misma noche, dice, se le fue el sueño al rey, dice, y dijo que trajeran el libro de las memorias y crónicas
y que las leyeran en su presencia. Dice, entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot que habíamos mencionado, ¿verdad? De Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey, pongámosle atención a esta parte porque fue algo que nadie, absolutamente nadie se lo esperaba. Dice, y dijo el rey, qué honra, dice, o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto, dice. Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales, dice, nada se ha hecho, dice, con él. Es decir, que no se le había reconocido a Mardoqueo la hazaña que había cometido. Y viene algo muy bonito. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán dice que había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey que hiciera colgar al Mardoqueo en la horca que él tenía preparada, ¿verdad? Dentro de la historia se alcanza a ver en el capítulo 3, creo que si no estoy mal, ¿verdad? Ahí se habla de que Amán había mandado hacer una horca para Mardoqueo porque él lo odiaba tanto, lo despreciaba tanto, que dice que con solo verlo, dice que se le quitaba su tranquilidad y su alegría y se convertía en ¿qué? En ira, porque no lograba doblegarlo, no lograba hacer de que Mardoqueo sucumbiera ante el poderío que Amán tenía. Y es lo que dice el versículo 4, dice, que Amán estaba afuera en el patio de la casa real, dice, para comunicarle al rey que hiciera colgar a Mardoqueo en la horca, dice, que él tenía preparada. Y los servidores, dice, del rey le respondieron, he aquí Amán, dice, está en el patio. Y el rey dijo, que entre. El versículo 6 creo que es el más importante porque ahí denota la soberbia en su máxima expresión, donde denota el egocentrismo, donde denota la altivez que Amán tenía. Porque Amán no iba con la intención de ver lo que el rey quería, porque en su corazón ya tenía dispuesto lo que el rey le iba a decir, pero lastimosamente no era lo que él esperaba. Dice el versículo 6, entró pues Amán y el rey le dijo, ¿qué hará al hombre cuya honra desea el rey? Y vea lo que dice. Y Amán dijo en su corazón, ¿a quién deseará el rey? Dice, honrar más que a quién, que a mí. O sea, dando a entender de que, como quien dice, pues yo creo que lo dice pues para mí, ¿verdad? Todo lo que se le diga pues va a ser ¿para quién? Para mí. Y empieza a decir Amán, dice, pues para el varón, dice, cuya honra desea el rey, dice, que le traigan el vestido real, dice, de que el rey se viste, y el caballo que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, dice, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, dice, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de donde, dice, de la ciudad, y pregonen delante de él. Punto, dice. Así se hará al varón cuya honra desea. Ya, yo creo que incluso cuando el rey Amán empezó a decir eso, yo creo que él ya se imaginaba, ¿verdad? El escenario donde él salía, ¿verdad? A caballo, vestido en ropas reales, con el anillo, y que todos lo vieran, porque dice que lo fueran a sacar, dice, ¿a dónde? Allá, dice, por la plaza de la ciudad. ¿Para qué? Para que todos lo vieran. Ya me imagino yo esa escena en la cabeza de Amán, ¿verdad? El decir, no hombre, qué cosa, ¿verdad? Me espera a mí. Pero ¿qué sucede? Entonces el rey le dijo a Amán, dice,
date prisa, toma el vestido, dice, y el caballo, como tú has dicho, le dice, y hazlo así. ¿Con quién? Con el judío Mardoqueo. ¿Cuál? No sé si ustedes logran dimensionar o se logran imaginar cuál fue la expresión de Amán al que le digan, esto vas a hacer. ¿Con quién? Con Mardoqueo. Es como que le digan a Naón Rivera, mira, pero es que este que te cae mal, mira, a este le vas a hacer la reverencia. Dice que, y todavía le dice que se sienta a la puerta real, dice, y no omitas ¿qué? Nada de lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo, dice, y vistió a Mardoqueo y lo condujo por caballo, dice, por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él hacia el varón cuya honra desea el rey. Y dice el 12, después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real, dice, y Amán se dio prisa para irse a su casa, apesumbrado, dice, y cubierta su cabeza. ¿Qué podemos ver ahí, hermanos? ¿Se cumple lo que el Señor Jesucristo dice o no? Se cumple, ¿verdad? Es bien lamentable que nosotros como hijos de Dios no aprendemos a la buena, sino que aprendemos a la mala. No esperamos la oportunidad necesaria para aprender de nuestros errores, sino que es necesario que venga alguien y nos humille de esa manera, que nos dé un golpe de realidad muchas veces. Está bien tener una autoestima alta, porque ante los ojos de Dios todos somos iguales, pero el hecho de considerarnos unos por encima de otros ya no es correcto, porque dice que fuimos hechos a semejanza de ¿quién? De nuestro Dios. Y no es correcto que nosotros empezamos a tener pensamientos que porque tengo un título universitario soy mayor que el que solo se quedó con el bachillerato, o que incluso aquel que no terminó el 9º grado. Y hay veces que así sucede, hermanos. Es tan lamentable ver cómo hay distinción entre los hermanos de la iglesia y nosotros decimos, a este no, porque este no llega al nivel de nosotros, porque este es pueblerino, porque este bajado. Incluso se nos salen unas frases tan despectivas y tan lamentables que incluso de los que cometen el error, yo soy el primero. Muchas veces decimos, este es bajado del cerro. Y empezamos a tener una actitud un poco altiva. Empezamos a ver, dice, por encima del hombro. Pero, ¿acaso mira nuestro Padre Celestial eso con ojos de agrado? ¿Qué dice el Salmo 138? Y en su versículo 6, porque Jehová es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué dice? Lo mira de lejos. Queremos que nuestro Dios nos vea de lejos. ¿Acaso estamos esperando de que nuestro Padre Celestial sea parte de nosotros para empezar a valorar lo que es el concepto de la humildad? ¿Verdad que no? Hemos visto 3 ejemplos que son bien mediáticos y bien importantes para nosotros empezar a darnos cuenta en qué estamos fallando. Pero si Dios no quiere que seamos soberbios, si Dios no quiere que tengamos un espíritu de prepotencia, ¿qué quiere Él? Que aprendamos a Él, dice. Porque dice Mateo 11:29, dice, llevad mi yugo. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, y aprended a mí, que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón, dice. También nos demanda amar a nuestro prójimo. También nos demanda el vernos igual a otros. Que nos asociemos, dice,
no altivamente, porque eso es lo que nos demanda el apóstol Pablo. Allá en Romanos capítulo 12 y en su versículo 16, dice, unánimes entre vosotros, dice, no altivos, sino dice, asociándoos con los humildes y no seáis sabios vuestra propia opinión. Y como último consejo, la exaltación nunca va a venir de parte nuestra. La exaltación nunca va a venir por mano humana. Si nosotros queremos ser exaltados un día, si queremos un día llegar a tener el reconocimiento que quizás algunos de nosotros quisiéramos tener, porque no está mal el tener reconocimiento, pero que no venga de nuestra propia boca, sino que dice Santiago en su capítulo 4 y en su verso 10, dice, humillaos, dice, delante del Señor y Él os exaltará. Hay ocasiones, hermanos, que nosotros quisiéramos el tener como esa facultad, ¿verdad?, de tener esa influencia, ese reconocimiento que muchas veces con tanto esfuerzo quisiéramos tener, pero no es bueno, hermanos, porque hay un dicho muy famoso que dice que si se sube un escalón de éxito, que se suban 2 escalones de humildad. Y es así como hemos querido hablar sobre un poquito de la soberbia, algo que muchas veces está entre nosotros y no nos hemos dado cuenta. Hermanos, si usted tiene algún comentario despectivo con alguno que tiene a la par, tratemos la manera de no hacerlo, porque tanto él como yo valemos nada más y nada menos que la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra en cada uno de vuestros corazones. Va a pasar mi hermano Will, quien tiene la finalización de este culto. Paz, hermanos.